Dios con nosotros, Emmanuel. Hola, ¿cómo están? Quiero presentarme, mi nombre es Marcela Baracaldo. Llevo en esta iglesia maravillosa 20 años congregándome. Dios me ha dado el privilegio de dirigir el departamento de danzas y quiero contarles en este día lo que ha hecho Dios con nosotros en mi vida. Hace mucho tiempo llevo sirviendo a Dios y llega un momento donde tú estás bien con Dios y estás firme, pero Dios quizás necesita saber si tu amor es real y si esa fe que tú tienes trasciende. Hace alrededor de un mes tuvimos una reunión en nuestra iglesia Familia Manuel, donde vino un predicador invitado y habló de la fe. Y en mi espíritu sentí que debía pasar, quería tener más fe y pasé. El día 3 de marzo de este año me levanté, dejé a mi mamá desayunadita y vine a la iglesia a darle gracias a Dios. Y cuando ya había terminado el servicio recibí una llamada. Era la dueña de la casa diciéndome que mi mamá se estaba ahogando. Salí rapidísimo, cogí un taxi. Cuando llegué a la casa estaba asfixiada. La sacamos junto con mi novio y la montamos en un taxi. La angustia que sentí en ese momento no se las puedo describir porque es algo que humanamente no pensamos vivir. Quizás en algún momento lo pensamos, pero no creemos que lo podamos evidenciar en ese momento. Cuando llegamos al hospital, mi mamá tenía 60 de saturación. Normalmente el cuerpo humano debe estar entre unos 85 90 de saturación. Vi cómo le ponían cables y la metieron prácticamente por urgencias, la canalizaron, la llevaron a hacerse miles de exámenes. Duramos hasta el otro día, hasta las 6 de la mañana. No había respuesta. Fue un momento difícil ver a tu mamá que la estén canalizando y que los médicos ni las enfermeras te den explicaciones, difícil. Alrededor de las 10 de la mañana nos dijeron que tenían que aislarla porque tenía tuberculosis. No entendía qué estaba pasando en ese momento. Siempre en mi corazón estuvo que Dios con nosotros está, siempre, pero en ese momento no supe qué hacer. Lloraba, no entendía, hablaba con Dios, pero a veces hay un momento donde vienen los silencios de Dios y es muy difícil entender qué te quiere decir Dios en ese momento. A las 6 de la tarde empecé a ver cómo mi mamá se le empezaba a hinchar la cara y los pies y corrí, entré a urgencias y le dije a la jefe que mi mamá estaba hinchada y me dijo, sí, tu mamá está muy mal, la tenemos que llevar de emergencia a cuidados intensivos. La angustia que sentí en ese momento fue inmensa, ver cómo la sacaban los médicos, cómo le conectaban en su pecho cables. Mi mamá duró prácticamente una semana en cuidados intensivos donde los médicos no sabían qué era lo que tenía. Mi mamá tiene una discapacidad auditiva en ambos lados y ella nunca aprendió a leer ni a escribir y para ella era muy difícil entender lo que los médicos decían. Cada vez que yo llegaba a las 11, los médicos ya habían pasado y le habían dicho qué era lo que tenía y ella en medio de su manera práctica de entender que Dios le dio, que Dios con nosotros le dio, ella me podía explicar y me decía, mamitas, que los médicos me dijeron que tengo tuberculosis porque tiene la válvula mitral dañada y si no la operamos, ella se puede morir. Yo salí de la habitación de ella, miré hacia una ventana y lloré y le dije a Dios, Señor, sé que mi fe está siendo probada y aquí se va a probar cuánto ama a Dios con nosotros. Eh, pero también entendí algo, quizás la vida del creyente tiene que ser pasada por estos momentos. Cuando tú le pides a Dios fe, cuando tú le pides a Dios que necesitas creer más, Dios necesita saber si en verdad tú estás listo y preparado para entender qué clase de fe es la que hay en tu corazón.